Ok, ¿tenemos alguna pregunta? Tenemos un emergente, Mario, si querés después. Bueno. El emergente de la clase anterior es cómo aprender a manejar la ansiedad en un grupo. Casi nada preguntaron. Bueno, el grupo es una entidad relativamente nueva porque su estudio comenzó en el siglo XVII, ya que, aunque no parezca, las personas resistimos a los grupos. Nosotros, por lo general, tendemos a los vínculos de a dos. Les voy a recordar que es un vínculo para Pigeon-Rivière. Un vínculo para Pigeon-Rivière tiene 4 elementos, o sea que es un cuaternario. Tiene un yo, tiene un vos, tiene un nexo y tiene un entorno significativo que se llama factor ecológico. Nosotros nos manejamos relativamente bien entre los vínculos, más allá de los conflictos que pudieran suscitarse, simplemente porque no hay sujeto sin el otro. Esto creo que ya lo vimos la vez pasada. Uno de los lemas del psicoanálisis y de la psicología social es que vivimos vinculados, aunque estemos redondamente solos. Si hablamos, estamos vinculados con otros, que se han transformado en lo que llamamos personajes internos. De manera que en nuestra vida cotidiana nosotros cargamos con muchísimos personajes, algunos muy significativos, otros menos, pero es una mochila que llevamos a todos lados. Entonces el grupo, ya la presencia de un tercero entre dos, es conflictiva, porque la tendencia a la dualidad hace que ese tercero sea vivido como un intruso. Entonces, los triángulos conllevan esa conflictividad en donde se producen alianzas de a dos y exclusiones de terceros. Y es lo que llamamos el tercero excluido. Raramente lo podemos incluir cuando estamos armando un equipo o un grupo. De todas maneras, esto se logra, y más un grupo como los que estamos acostumbrados a manejar nosotros, que son grupos pequeños, de cara a cara. Si tuviéramos que calificar una estructura mental para los integrantes de esos grupos, podríamos decir que son grupos de neuróticos. Neuróticos no es una mala palabra, es una condición mental y es el máximo grado de normalidad al que podemos aspirar, porque hay otras dos estructuras mentales que son la psicosis, que es la locura, y la perversión. El más evidente perverso no es agrupable y se llama psicópata, pero hay muchos perversos que son agrupables, porque la perversión en Freud consiste en una cierta rareza, principalmente en la elección sexual. Por ejemplo, un zoofílico. Un zoofílico es un perverso o un masoquista, pero es agrupable mientras no vaya contra el otro. Cuando va contra el otro, contra el socio, se llama psicópata o sociópata. A veces en la televisión o en la radio se confunde psicótico con psicópata, no son lo mismo. El psicópata comprende perfectamente la situación, el psicótico no. El psicópata no delira, el psicótico sí. El psicópata no alucina, el psicótico sí. Y el psicópata tiene un plan contra el otro, en beneficio propio. Por eso allí están los criminales, los violadores, los ladrones, los marginales respecto de la ley, que se pueden agrupar pero entre ellos mismos. Por ejemplo, nosotros podríamos coordinar un grupo de presos, un grupo de criminales, pero tiene que pertenecer todos a la misma estructura mental. Para el psicoanálisis, estas 3 estructuras, que son las únicas que hay, son universales, aparecen en todas las sociedades y no son enfermedades, son lógicas mentales, maneras raras de ver el mundo. Y todo depende de la crianza de cada uno. Entonces, el grupo por sí mismo produce ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado de inquietud frente a la mirada de los otros, frente al juicio de los otros. El grupo ha tardado en ser estudiado porque tiene un historial conspirativo.
Es decir, es peligroso. Los grupos son peligrosos potencialmente. También pueden ser fantásticos cuando encaran, por ejemplo, un proyecto o cuando están en una situación académica como esta, en donde pueden producir conocimiento, producir aprendizaje, producir lo que llamamos saltos cualitativos en cada uno de los integrantes y en el grupo como tal. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de 4 personas, habría que pensar cuántos elementos hay. Y si yo tomo las 4 personas como 4 elementos, pero le agrego los vínculos entre las personas, más el propio grupo, que es un objeto nuevo, tengo 11 elementos. De manera que funciona de un modo que el cambio de uno de los elementos modifica el conjunto. Por eso decimos, el grupo no es la suma de las partes, sino mucho más. Es otra cosa. Y además constituye lo que llamamos una estructura. Entonces, los grupos efectivamente producen ansiedad. Esa ansiedad se manifiesta en los roles que las personas juegan en los grupos. Hay personas que por la misma ansiedad se retraen y no hablan y están tomados por ciertos temores e inclusive ciertos pudores. Y hay otras personas que, por el contrario, por la propia ansiedad que tienen, son muy participativos como para descargar esa ansiedad. Pero esta es una condición universal de los grupos que con el andar del tiempo, sobre todo un grupo como este, que recién empieza y que se van conociendo, estas ansiedades, que son 3, y las vamos a definir y nombrar, se van a ir ablandando, por decirlo de alguna manera. La primera ansiedad se llama ansiedad confusional. Traducido a Pichon Rivière, es el miedo al caos. Miedo al caos. Es lo que primero siente un recién nacido. Ansiedad confusional. La segunda que siente el recién nacido también a continuación y que a veces ronda en los grupos se llama ansiedad paranoide, que significa miedo persecutorio, miedo al ataque. Y la tercera se llama ansiedad depresiva, que es el miedo a la pérdida. Esos son los 3 miedos básicos que tenemos todos. Para esta formación, ansiedad y miedo coinciden. Miedo al caos, miedo al ataque, miedo a la pérdida. Ahora, esto se diluye, se va disolviendo por varias razones. Primero porque ustedes están en lo que llamamos un encuadre. Son las condiciones de posibilidad de la tarea grupal. En este caso tenemos un encuadre de clase teórica, que consiste en un grupo como ustedes, que con el tiempo van dejando de ser una serie desconocida para empezar a ser un grupo de conocidos. Implica un lugar, en este caso es un lugar virtual, pero habitualmente es un aula, como en la facultad, como en el colegio. Unas funciones, en este caso la función del docente. Los integrantes juegan roles, es decir, conjuntos de conductas organizadas. Esos son los roles, ya vamos a ver teoría de roles. Un tiempo, en este caso lo que dura una clase teórica, el día, la fecha, el horario, y también unas normas. Los grupos operativos, los grupos de estudio como este, los grupos académicos, tienen 4 reglas fundamentales. Una se llama regla de abstinencia. ¿Qué significa abstenerse? Significa inhibirse de hacer algunas cosas que atentarían contra la tarea. Me parece que algo de esto dije en la clase anterior. Nosotros tenemos una condición por el hecho de ser humanos y hablar que se llama agresividad, que es una condición potencial. Cuando esto se pone en acto, se llama agresión. Entonces, nosotros debiéramos inhibirnos de agredir con la palabra o con los hechos al otro del grupo o al que está en funciones. De todas maneras, a veces sucede y esto se trabaja en el seno del grupo. Segunda regla se llama regla de discreción, o sea, todo lo que se habla aquí es de aquí
y no pasa de aquí. Tercera es la regla de restitución. Si ustedes, por ejemplo, llegan a conocerse en la vida cotidiana y se hacen amigos, y en esos encuentros tratan cuestiones del grupo, si son del grupo, deben ser restituidas al grupo, o sea, traídas a la clase o al grupo operativo. Eso es restituir. Y cuarta se llama regla de no aclaración. Y esto apunta a un fenómeno muy propio del psicoanálisis, que es el acto fallido. Nosotros a veces creemos controlar lo que decimos, pero a veces nos gana otra instancia mental y decimos una palabra por otra. O a una persona le cambiamos el nombre, lo cual suele ser bastante conflictivo, sobre todo si es en una pareja. Pero sucede porque el yo no controla del todo lo que habla, lo que dice, y tampoco controla del todo sus acciones. Por eso decimos que por carecer de instintos, no estamos regulados por el automatismo de los instintos de la especie, que son de las especies animales no parlantes. Nosotros, por el hecho de que hablamos, no tenemos instintos, tenemos otras instancias que son las pulsiones, ya vamos a ver qué son parecidas a los instintos, pero muy de cada uno, no de la especie. Tenemos el amor y tenemos el deseo. Todo eso deriva del lenguaje. Ahora, el grupo es una entidad nueva que produce, pero como está formada por integrantes disímiles, es más, Pichon Rivière dice que cuanto más heterogéneo es un grupo, mejor, porque hay más homogeneidad en la tarea. La tarea de un grupo como este es apropiarse de una teoría y de unas técnicas, por un lado. Por otro lado, aprender lo que es un grupo operativo, que es un grupo coordinado. Cuando hablamos de grupo operativo ya tenemos otro encuadre, en donde están los mismos individuos, pero en vez de un docente hay una coordinadora, que es Marga, que tiene sus propias funciones, tiene su estilo, no da información teórica, simplemente coordina el grupo y de vez en cuando dice algo en términos de intervención o interpretación o alguno de las formas que tiene la intervención de un coordinador para conducir al grupo. Es decir, el coordinador conduce un proceso, pero a diferencia del líder, no conduce personas. El líder sí, el líder va delante del grupo y conduce personas hacia un objetivo. El coordinador conduce un proceso también hacia un objetivo, pero respetando los dichos de las personas integrantes del grupo. Esto es como en psicoanálisis. No sé si se analizan, esta es una indicación firme de la escuela, analícense, porque ahí van a aprender mucho de lo que es una interpretación. En análisis, un sujeto habla lo que cree que es su verdad, y el analista de vez en cuando, tomando las palabras del otro, hace una devolución. No es obligatorio, como no es obligatorio aquí tampoco. Florencia. Buen día, buen día. Quería hacer una pregunta con respecto a esto de analizarse. Como que yo tengo mis conflictos internos con respecto a eso, ¿no? Como he participado, bueno, me he analizado muchas veces y es como que siento que es una terapia, no sé si es la palabra correcta, que no termina nunca. Y tengo amigas que se analizan hace 10, 15 años y como que digo, realmente eso genera un aprendizaje por parte del paciente, supongamos, ¿no? O genera una dependencia. No sé cuál es la recomendación, si es un tiempo, si es de por vida. Bueno, nada, eso no surgió. Bueno, todos los análisis son singulares. Hay algunos que son más cortos, otros son más largos. Ya cuando hablamos de muchos años estamos hablando de dependencia, porque el analista no lo es. Por ejemplo, es un psicólogo. Y como el psicólogo tiende a decirte qué tenés que hacer o qué no tenés que hacer, tu vida se reduce a seguir los lineamientos que te baja un psicólogo o una psicóloga. En cambio, el psicoanalista no te dice lo que tenés que hacer, simplemente te confronta con tus propias contradicciones y hace lectura de qué más decís aparte de lo que hablas. Pero un psicoanálisis puede durar 1 año, 2 años, no hace falta que sea tan extenso.
Depende, por supuesto, de ambas partes. A veces hay gente que necesita depender. Te diría que todos necesitamos depender de alguien. Ahora, ya se torna excesivo y hasta, diría, patológico, depender de la palabra rectora de un psicólogo, porque entonces no tenés autonomía, no podés decidir por vos misma. Es como cuando a los chicos, para aprender a andar en bicicleta, les sacamos las rueditas de atrás. No podemos mantenerlos a nuestros hijos con las bicicletas amarradas a esas rueditas porque se van a golpear, simplemente se las tenemos que sacar porque se tienen que golpear. Se tienen que caer 2 o 3 veces para aprender a andar en equilibrio. Bueno, el análisis es lo mismo. No te sostiene esas rueditas a través de sus mandatos, porque justamente si algo hace el psicoanálisis es derrocar los mandatos. Nosotros estamos llenos de mandatos, en principio de nuestros padres, que no son operativos para nuestras vidas. Sirvieron en la infancia y hasta por ahí no más. Después hay que ponerlos en cuestión. Un chico tarda muchos años en poner en cuestión los discursos de los padres. Generalmente lo hacen cuando entran a la adolescencia, en donde aparecen los enfrentamientos. Pero sostener una dependencia en un dispositivo terapéutico es nocivo, no independiza al sujeto, más lo infantiliza que otra cosa. Nosotros pretendemos que crezca, que se haga cargo solo de sus cosas, con los lineamientos que puede dar un analista haciendo lectura, pero no mandando ni diciendo lo que hay que hacer. Acá lo mismo, los coordinadores solamente intervienen en términos de lo que hay que hacer cuando hay una distorsión de lo que llamamos la tarea, cuando el grupo se va para otro lado, pero tampoco es una intervención imperativa, es una intervención indirecta. Les doy un caso de la práctica psicosocial. Un grupo que empezaba 3er año, en vez de abocarse a la tarea, que sería articular la teoría con la práctica, empezaron a pensar en qué pasaría cuando estuvieran recibidos, y no había manera de sacarlos de eso. Entonces, la intervención del coordinador fue mirar el reloj y decir, la pucha, pasó 1 año. Esa fue la intervención. Entonces, todos entendieron que era un modo indirecto de decirles, no es momento de pensar en profesionalizarse. Aquí y ahora tenemos una clase teórica para trabajar. ¿Qué sentido tiene estar pensando en cuando nos den el diploma? ¿Qué vamos a hacer? Cosas por el estilo, por decirlo de alguna manera. Mariana. Buen día. Sí, Hola, yo buen día. quería hacer un comentario respecto del análisis. En lo personal, yo me analizo hace muchos años, lo entiendo como un análisis, y esta pregunta de si existe la dependencia o no frente a tantos años, me llevó a cuestionarme qué hacía yo frente a mi analista, y mi analista conmigo también. Entonces terminé llegando a la conclusión de que quizás no era, y nunca busqué un alguien que me dijera lo que tenía que hacer, sino justamente esta confrontación conmigo mismo, y a mí en lo particular no me genera dependencia, pero sí es cierto que la puesta, digamos, en palabras de mi cotidianeidad una vez por semana, de alguna manera es una forma de vida. O sea, a mí me sirve, si no lo tengo, vivo de alguna manera también cómoda, pero es una forma de vida que elijo, el ir desmembrando mi cotidianeidad me hace como mejor, más consciente de mí, de mis actos y me pule desde montones de lugares la visión de las cosas, el foco que uno le pone a veces a las cosas, desde dónde lo está uno mirando, ver al otro, realmente es súper enriquecedor. Entonces, yo digo,
a ver si estaba entendiendo bien, el análisis, a veces como forma de vida, en lo particular, no sé si eso es una dependencia, no sé qué se le llamaría a una dependencia. O sea, que si eso no está, la otra persona no... Bueno, vamos a suponer que tu analista un día le pinta otra cosa y se va a vivir a Estocolmo. Y no hay plataforma Zoom. Y vos te quedás sin analista. Sí. Entonces vas a perder un espacio cotidiano, semanal, de reflexión y va a producirse un vacío. Por eso Freud decía que los psicoanálisis no deben ser demasiado extensos, pero de vez en cuando hay que volver a ellos. Y en el periodo en donde no tenés análisis, Freud hablaba del autoanálisis, o sea, de la conversación con vos misma. Ahora, por supuesto que si vos te sentís bien con estas condiciones, no hay nada que objetar. Está perfecto. Vos lo tomás como un espacio necesario para tu vida cotidiana, parece perfecto. No veo que en ese caso haya una dependencia. La dependencia es cuando vos decís, tengo que elegir entre A y B. Ah, lo llamo a mi analista. Esa es dependencia. Pero me imagino que tu analista debe ser lo suficientemente formado como para dejarte espacio para que tomes tus propias decisiones frente a disyuntivas que se te presentan en la vida cotidiana sin necesidad de llamarlo por teléfono y pedir una sesión extra. A eso me refiero cuando distingo dependencia de autonomía, nada más. Además existe esta cuestión de que los analistas no damos el alta. El alta se la da el sujeto en un momento determinado de su vida que dice, bueno, voy a continuar solo, a ver cómo me va, y eventualmente puede volver a su análisis o cambiar de analista. Esto es absolutamente libre. Lo que sí hay que poner el foco en este tipo de dependencias que yo he descrito, ¿no? Esta cosa de tener que elegir a veces cosas, detalles de la vida cotidiana, hago esto o hago el otro. Bueno, necesito un consejo de afuera. No lo puedo decidir yo con mis propios recursos, mis reflexiones, mi inteligencia, mis criterios, porque además se supone que si vos tenés un buen análisis, te ha ayudado a desarrollar buenos criterios. Entonces, vos podrás recurrir a ellos en muchos momentos de la vida, más allá del espacio que tengas para conversar tu cotidianeidad con él. Esa es la diferencia. Eso es lo que yo pienso. Todo el mundo es libre de pensar como quiera. Acá lo que apuntamos es al salto cualitativo que se da cuando uno logra autonomía, con o sin analista. Claro. Es decir, la capacidad de decidir. Porque decidir es una palabra que viene del latín, que quiere decir cortar. Cuando uno decide, opta por un camino y corta el otro. Ahora, uno en la vida cotidiana se topa con muchos momentos en que hay que decidir. Entonces, no puedo estar pendiente de alguien que me lo diga. Obviamente entiendo lo que vos decís. Es un espacio de reflexión muy importante en donde se resignifican cosas, Claro. en donde hay progresos significativos, en donde uno se va conociendo a sí mismo mucho más, etc. De eso se trata. Okay. Gracias, María. Bien, la vez pasada hemos empezado a hablar sobre la constitución del sujeto. Bueno, les recomiendo un texto de la nube que se llama Series complementarias. Series complementarias. Es un texto derivado de Freud, en donde estas series son series de factores en la vida de un sujeto. Entonces lo que hizo Freud es analizar desde el origen de un sujeto hasta un momento determinado de la vida, en donde se produce algo. Entonces planteó, y creo que lo habíamos empezado a ver aquí, la existencia de una cigota, o sea, un óvulo fecundado, una vida intrauterina, en donde todo está solucionado a través
de un intermediario entre la madre y el feto que se llama placenta, donde tenemos una alimentación placentaria, una respiración placentaria. En el momento del nacimiento se produce la primera separación, llamada castración, primera separación entre la mamá y eso que nace, que todavía no es un niño. Se interrumpe la alimentación y respiración placentaria, aparece la primera tensión de necesidad, que es el hambre, y se expresa mediante un grito que se llama grito primal, que es el primer berrido de los chicos cuando ya algo les empieza a faltar, porque antes estaba todo solucionado. Salvo que hablemos de una madre golpeada, intoxicada, drogada, alcoholizada, no podemos hablar de sufrimiento fetal. Si hay una vida intrauterina suficientemente normal, vamos a tener el nacimiento de un algo que Freud llamó un ello y que Lacan llama un eso, que todavía no es un niño, que viene de la naturaleza y hay que meter en otra categoría que se llama la cultura, a través de una tercera cosa que se llama lenguaje. Ahora, el lenguaje es un misterio absoluto, porque no es de la naturaleza, ni es de la cultura. El lenguaje proviene de vaya a saber qué, por eso Lacan le llama el Espíritu Santo. Entonces una madre lo que hace, aparte de atender a ese bebé en sus necesidades primarias y aparte de darle amor, sin el cual el bebé no sobrevive, ojo con esto, que hay un fenómeno que se llama hospitalismo, donde los chicos mueren sin ser tocados o sin ser amados, el chico necesita ser tocado por la madre o quien haga de tal. Por eso decimos todos somos adoptados, porque al no haber instinto materno, tiene que haber otra cosa que garantice la sobrevida. Y ese es el deseo de la madre de tener un hijo, porque hay madres que no lo tienen. El chico nace y lo matan o lo regalan o lo tiran. Esto no suelen hacer los animales. A veces ocurre que un animal, una hembra, pare una serie de críos y mata al más débil. No sé si lo han visto alguna vez, es algo que nos conmociona, pero es parte de lo instintivo. O sea, son conductas heredadas y automáticas. ¿Para qué lo mata? Para garantizar la sobrevida de los demás. Ahora, si esta madre de humano quiere ser madre, desea ser madre de un hijo, desea un hijo, el hijo actúa como elemento completador, porque la mujer carga, según Freud, antropológicamente, con la marca de una falta. Si ustedes hacen la experiencia de confrontar un nene y una nena desnudos, inevitablemente va a surgir la pregunta de qué tenés entre las piernas. ¿Por qué vos tenés y yo no? ¿O por qué vos no tenés y yo sí? O sea, para los chicos esto es una incógnita indescifrable y se llama, según Freud, premisa universal del pene. Entonces, se producen dos cosas. Por el lado del varón, tiene un órgano que le da mucho placer, pero está amenazado con otra castración, pero una castración real, un corte, que viene de la mano del papá. Y eso se llama angustia de castración. En cambio, dice Freud, la mujer no tiene esa angustia, lo que sí tiene se llama complejo de castración. Entonces, el advenimiento de un hijo viene al lugar de la falta en la mujer. Por eso la mujer embarazada o con un bebé configuran algo que se llama célula narcisística, o sea, una unidad de dos que hacen uno. El trabajo de una madre es un trabajo muy arduo porque implica no una enseñanza tradicional del lenguaje, sino introducirlo en el lenguaje a través de una conversación. Ahora, el chico, cuando la madre lo mima y le dice cosas y le dice que es divino y que es el mejor del mundo, lo único que escucha son ruidos. Lo que sí percibe el chico es que esa madre se ocupa de él, que lo alimenta, que lo cubre,
que lo toca, que lo desea, que lo ama. Es más, en un primer momento, dice Freud, el chico no se diferencia a sí mismo de esa madre o de ese pecho, porque en principio una madre es un pecho. Entonces hay una identificación, una identidad entre ese cuerpito y ese pecho, como que son uno solo. Esto, por supuesto, que es una conjetura. Nadie le preguntó al bebé qué le pasa en ese momento. Pero son conjeturas que después tienen una justificación posterior en el desarrollo de la criatura. La que estudió en profundidad a los bebés fue una sucesora de Freud, que se llamó Melanie Klein, una mujer checoslovaca que no estudió nada, sino que leyó a Freud y se analizó con un discípulo de Freud, y que fundó, junto con Freud, la Escuela Inglesa de Psicoanálisis en Londres, y que fue la cabeza de esa escuela hasta el año 1960 en que murió. Melanie Klein es una autoridad en el psicoanálisis de niños, de los que Freud no se ocupaba. En cambio, ella, a través de juegos, psicoanalizó a los chicos. Entonces, la segunda castración, o sea, la segunda separación entre la mamá y el bebé, que se produce a partir del cuarto o quinto mes, se llama destete. Esto no significa que automáticamente la madre deje de amamantar, solamente significa que ahí empieza el proceso que durará lo que dure, porque tanto el bebé como la mamá se resisten a esa separación. Entonces hay casos extremos en que un chico de 10 años se sigue amamantando y después se come un asado. O sea, no es una cuestión meramente alimentaria, es una cuestión amorosa y en el fondo sexual, dice Freud, de unión entre esta madre y este chico. Entonces tenemos primera castración, el nacimiento, que según un discípulo de Freud, que fue Otto Rank, instala lo que se llama el trauma del nacimiento. Trauma significa golpe, situación traumática, pérdida y ataque y confusión, las tres ansiedades juntas. Entonces, la segunda separación o castración se llama destete, y después el chico completa su fase oral dividida en dos partes. La primera se llama fase oral de succión, porque el chico nace con una herramienta automática que es el reflejo de succión. O sea, es la única herramienta que podríamos llamar natural, que traen todos los chicos, excepto algunos que han nacido con dificultades y que hay que enseñarles a succionar. Y se produce este fenómeno de la succión a través de distintos elementos del área de la boca del niño, que todavía no es un niño. Hay un sellamiento a partir de los labios sobre el pezón materno, hay una producción de vacío a través de la retracción de la lengua, ese vacío produce la emergencia de la leche y después está el reflejo de tragar. Todo esto es automático, nadie se lo enseñó, el chico lo trae de origen. Y después de alimentarse, el chico se duerme, hasta que tiene la segunda tensión de necesidad. Entonces la madre tiene que volver a amamantarlo. Cuando aparece la dentición, a partir del cuarto mes, la fase oral de succión empieza a llamarse fase oral canibalística, porque el chico se quiere comer ese pecho. Hay técnicas como para que el chico pueda seguir alimentándose sin que muerda el pezón de la madre. De todas maneras, el momento del destete es variadísimo, puede ser al toque o puede tardar años. Eso depende de las mutuas necesidades, porque una madre también disfruta de amamantar. No solamente disfruta por el hecho de alimentar a su hijo, sino es un disfrute que tiene lugar en un área que llamamos zona erógena, o sea, zona que produce erotismo, que son los pechos femeninos denominados órganos sexuales secundarios. Por eso la madre disfruta del amamantamiento tanto como el bebé. Más o menos a los 18 meses, por el cambio de alimentación, por el hecho de que el chico empieza a caminar y cosas por el estilo, la zona erógena, o sea, la zona investida sexualmente para Freud,
pasa a ser, sin dejar de ser la boca, pasa a ser la ampolla anorrectal. Entonces entramos en la fase anal, que tiene dos subfases, fase anal expulsiva, fase anal retentiva. Es una fase muy importante en el desarrollo de los niños. Y a los 3 años, hasta los 5 o 6 años, empieza la fase fálica, cuya principal actividad es la masturbación infantil, en varones y mujeres. O sea, se descubre una zona que produce placer, pene o clítoris, y entonces, a través del frotamiento, se genera placer en la zona erógena, y esta es una actividad normal de todos los niños, pese a que en el varón, por ser más evidente, ocasionalmente es perseguida. Por eso pende una amenaza sobre los varones en cuanto a la idea de la castración real, porque la masturbación de un niño, que además es exhibicionista, en el medio de una fiesta familiar, es algo que produce cierto escozor en las familias, entonces hay frases o hay acciones que tienden a la represión. Cuando termina la fase fálica, falo, si van al diccionario, quiere decir pene, pero en psicoanálisis es mucho más que eso. Ya vamos a ver por qué. Ahí empieza lo que se llama periodo de latencia, o sea, el amor del hijo por sus padres se desdobla en dos vertientes, el amor tierno y el amor sexual. Pero el amor sexual se reprime porque empieza a regir la ley de prohibición del incesto. Esto es el complejo de Edipo que vamos a desarrollar la vez que viene. Pero por el momento les sugiero que vayan leyendo series complementarias por un lado y los textos de introducción a la obra de Sigmund Freud, que son, creo que 3 apuntes, que son textos complementarios del desarrollo libidinal de un chico. Bueno, acá yo introduje una palabra que es libido. Libido significa energía sexual psicologizada. Es un término que viene del alemán, de las conjugaciones del verbo amar en alemán. Freud le llamó libido a esa energía sexual que es diferente de la energía vital con la que nace un chico. Un chico ya nace con energía, por eso funciona su cuerpo, pero la madre lo tiene que libidinizar, erotizar o territorializar, por eso hay que tocarlo, que se llama función áptica, con H, el tocamiento del bebé. Bueno, espero verlos pronto. Saludos para todos. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias por todo.